Y como les decía, la serie The Crown me hizo reflexionar y comparar a la iglesia con la monarquía. Entonces, encontré algunas similitudes de lo que yo veía. No soy experto en lo que es la monarquía, ni la monarquía de Inglaterra, la monarquía de Gran Bretaña y todo lo que tiene que ver, pero lo que me gustaría que charlemos hoy es a partir de esta serie que vi en Netflix, ¿sí? Por eso a esta conversación la llamé La Iglesia Monárquica, porque me gustaría que podamos comparar un poco a la iglesia, quizás, no sé, capaz que no encontrás ninguna similitud, y estaría buenísimo si lo compartís, pero en este caso yo la llamé así, y me gustaría ver si nosotros, después de analizar algunas cositas que voy a ir mencionando a partir de esta serie, las similitudes que vos le encontrás con la iglesia, pero también que terminemos esta conversación pensando cuál sería el contrapunto de una iglesia monárquica. ¿Sí? Miren, por empezar, voy a compartir acá la pantalla a ver si... eh, ah, para mostrarles unas imágenes que preparé. ¿Ustedes lo están viendo ahora? No. A ver, ahora sí. ¿Todavía no lo ven? Se ve negro por ahora. Ahora sí. Ahí me parece que se está conectando. Ahí lo puse en pantalla completa, si lo pueden ver. Ella no es la reina Isabel, la que van a ver ahora al lado del título, es la actriz que representa a la reina Isabel, ¿sí? Por el momento, ¿todo bien? Ustedes me dicen si no. Sí, ¿Pueden perfecto. ver la pantalla y escucharme? Sí. Listo. Entonces, a partir de esta serie, pasaban los capítulos y encontraba muchas similitudes con la iglesia, que quizás he formado parte de la iglesia que yo soy y que hago, y me gustaría que después agarremos y digamos, bueno, a ver, si no es una cuestión de criticar a la monarquía ni nada por el estilo, pero me llamó la atención cuando empecé a buscar un poco a ver una definición de monarquía, que hay distintos tipos de monarquía. Entonces, cuando las leí, la definición de cada una, más todavía me hacía pensar en nuestra iglesia, ¿sí? En la iglesia como la institución. Entonces, después ustedes vayan pensando cuál sería el contrapunto de una iglesia monárquica, ¿sí? Pero acá tengo una definición básica de lo que es una monarquía. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Leo. Forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona, un rey o una reina, cargo habitualmente vitalicio al que se accede por derecho y de forma hereditaria, variando sus competencias y poderes según el tipo de monarquía que es. Bueno, acá tenemos esta pequeña definición, ¿sí? Que es básica con respecto a qué es la monarquía. Y familia, con esta definición, eh, ¿ustedes ya pueden relacionar algo con esta pequeña definición, algo de iglesia? ¿Ya se le viene algo a la cabeza? Mira, esta definición es muy parecida a determinada cosa que ocurre, que hacemos en la iglesia. O todavía, miren que si no se les ocurre nada, lo pueden decir también. No dicen nada. ¿Conocen, por ejemplo, alguna iglesia o formaron parte de alguna iglesia en donde gobierna o lleva adelante todo una persona, un hombre o una mujer, o un pequeño grupo que está a cargo y lleva y se hace todo lo que ellos plantean que se debe hacer? ¿Conocieron algún espacio así? Pues en la Iglesia Católica el Papa es el encargado de, no es un rey, pero es la cabeza de la Iglesia, en la Iglesia Católica. Ajá.
claro. Y en las Sí, bueno, iglesias, en una iglesia sí, cristiana donde el pastor es pastor y hasta los hijos heredan la unción. Es una unción hereditaria. sí, Eso es lo que más me fascinó siempre, cómo es que se hereda la unción. Y bueno, y esa conexión privada con Dios, a la cual el resto no accede, es como que hay una élite gobernante permanente y perenne. tal cual. ¿Los demás notaron alguna vez eso o algo por el estilo? Sí, yo creo que cuando la autoridad está reducida en un punto o algunos puntos, se logra llevar adelante una monarquía sin ser llamada monarquía, ¿no? Pero en la práctica No. parece que se hace eso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eso está bueno lo que vos decís, Adri, porque no es que uno tampoco se pone a construir, no sé, forma parte de una iglesia y dice, bueno, ahora esta iglesia va a ser monárquica y va a seguir estas reglas. Es como algo que no nos damos cuenta quizás muchas veces. Y saben que justo, creo que anoche arranqué a leer un libro y el autor del libro decía que él habló con un hombre, ¿sí? Con un amigo de él, y este amigo le mencionó al autor que estaban en el periodo de transición pastoral de su papá a él, ¿no? Y justo como estaba preparando esta conversación, me llamó la atención eso, ¿no? Que hoy en día seguimos con esto, construyendo una iglesia en donde hay que hacer todo un proceso para que el que estaba, cuando ya no esté, la gente siga formando parte de la iglesia porque si no se hace bien, la gente se va a ir, y es como algo muy rebuscado, es algo que nos genera, que nos lleva un montón de tiempo, de fuerza, de todo, de recursos, que ¿por qué construir eso? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Con qué ¿Sabés qué? Me necesidad hace acordar, hacemos eso? Pablo, pensando un poquito en la historia del pueblo de Israel, que hasta las 12 tribus era hereditario todo, ¿no? Desde Abraham hasta las 12 tribus era todo hereditario. Después, no, después aparece el primer rey en Israel, que fue Saúl, que fue elegido por la gente, ¿no? Y después de Saúl, que es elegido por la gente, que la gente elige mal, ¿no? Es decir, porque elige según la apariencia, supuestamente tenía que seguir la herencia y tendría que ser Jonathan, tendría que haber sido el rey, ¿no? Pero termina después eligiendo Dios al rey, que elige a David, y ahí aparece otra vez la herencia, ¿no? Pero termina mal también. Y es increíble porque en la iglesia no existe la herencia. No sé a quién se le ocurrió que de un pastor sus hijos tienen que seguir pastoreando. No, porque ya no hay más herencia en la iglesia, ¿no? El llamado es de parte del Espíritu Santo y no es hereditario, ¿no? Sí, y sabes que también me llama mucho la atención y eso, y no sé si es algo como que digo, qué bajón o qué tristeza, perdón si utilizo algún término que por ahí es muy argentino y en otro país no, bajón es como, me da como tristeza, angustia decir que haya personas que se vayan de la iglesia porque hay uno que ya no está, ¿no? Es como, me preocupa eso, me llama la atención, pero no como algo a admirar y a seguir, sino como algo que, no sé, al menos personalmente, no me gustaría replicar. Es como decir que en un momento cuando no esté determinada persona en core, o ya no está esa persona, que creo que cuando nosotros creamos vínculos con las personas, por supuesto nos genera una cierta tristeza que alguien determinado a quien seguíamos o admirábamos no esté, pero eso a dejar de formar parte de una iglesia me llama poderosamente la atención. Y creo que es como que los que, no sé, por ahí nos tomamos iniciativas y eso en las comunidades y un poco llevamos adelante algunas que otras actividades, tenemos que analizar para que la gente, porque
me pregunto, entonces no estábamos construyendo una iglesia en donde todos estamos con todos, sino que construimos algo a quien a mí me seguían, a esa persona. Entonces cuando yo no estoy, todo se termina. Qué sabio sería, que creo que es mucho más inteligente para el bien del reino de Dios, que construyamos algo que no sea necesario que nosotros estemos y que funcione, ¿no? Y no que construyamos nosotros como acá estoy el rey, lo voy a construir, doy unas órdenes, me voy, vacaciones, no estoy, y va a funcionar. No, no, no. Construimos algo entre todos que esté o no esté, va a seguir funcionando porque todos comparten la misma visión o misión o el mismo propósito, ¿sí? ¿Me explico? Pero bueno, en la monarquía, acá en esta serie, vemos que muere el padre de la reina Isabel. Esto ya lo saben, así que no les voy a estar spoileando. Pero saben que también la reina Isabel en realidad no debería de haber llegado a ser reina. ¿Por qué? Porque el papá de ella tampoco debería de haber sido rey. En realidad, el hermano de él tendría que haber llegado a ser rey, pero como se enamoró de una mujer que no le permitían ese amor, él renunció a la corona y bueno, todo un suceso, una traición. Él no vivía, creo que ahí en Gran Bretaña, se había ido, todo, y ahí quedó el padre de la reina Isabel, que hoy con nosotros conocemos, y después, bueno, cuando fallece el padre, toma la corona la reina Isabel, súper jovencita, y se tuvo que hacer cargo. Pienso, ya voy a pasar a la otra pantalla. Me gustaría hacer un paréntesis, porque mientras armaba esta conversación con ustedes, pensaba en como iba a hacer mención a esto de lo hereditario. Yo tengo muchos amigos, no muchos, tengo varios amigos que son hijos de pastores. Y también en este paréntesis, hay muchos hijos de pastores que por la demanda que ocurre alrededor y eso, son muy atacados y también son muy como juzgados, ¿no? Ah, mira el hijo del pastor, lo típico que nosotros conocemos. Y al ser amigos de ellos, los he visto en situaciones muy tristes. No sé, siempre me acuerdo de esto y me emociona, porque siempre me emociona, no lo puedo evitar. Eh, Han terminado reuniones de domingos en iglesias que yo he formado parte, y al ser amigo de la familia pastoral, ¿no? Al ser amigo de sus hijos, de los pastores, nos quedábamos cuando terminaba la reunión. Y saben que nosotros íbamos a hacer los mandados de lo que iban a cenar después de la reunión. Y muchos domingos los hijos de pastores y bueno, esos pastores terminaban comiendo capaz un picadillo, comían picadillo, y esa iba a ser su cena. Me emociona eso. O por ahí un dulce de membrillo, un dulce de batata. Siento también que muchas veces se juzga un montón, tristemente. Así que, si bien me parece que esto de lo hereditario y todo lo que tiene que ver con, con, con cargar a alguien que quizás no tiene su llamado, no tiene esa esencia, no lo quiere, pero por herencia lo tiene que hacer, eso hay que terminarlo. Para mí creo que eso es una típica característica de una iglesia monárquica. Pero también quería hacer mención a eso, de que hay muchas familias pastorales que por ahí no van a tener una corona, no tienen una corona, o por ejemplo, como ven en esta foto, creo que le están viendo la reina Isabel con esos aros o esos collares y así, esas gargantillas. No, hay muchos de ellos que también comen picadillo a la noche, porque no tienen otra cosa que hacer. Si está bien o está mal, por qué se llega a comer un picadillo y no otra cosa, no es el tema a debatir, pero que Dios también bendiga a todos los hijos pastorales que son, no encasillándolos en eso, pero bueno, pensaba en amigos que conozco que a veces no la pasan muy bien y tienen que cargar con eso porque no sé si les tocó o qué, ¿sí? Hasta acá, ustedes, familia, no sé si cualquier cosa ustedes si quieren mencionar algo, lo dicen, ¿eh? Porque aparte de esto, ¿no? Cerré el paréntesis. Hay cada hijo de pastor o pastores que son más vivos, que se abusan de ser de esa élite o de esa familia que, bueno, ya hay abuso ahí.
La iglesia es muy similar a una monarquía. ¿En qué se parecen? Miren, les voy a mostrar, creo que acá vamos a ver dos, y después sigo una más, de los tipos de monarquía que se conocen, que existen hoy. La monarquía absoluta es la monarquía más antigua y es característica de la Edad Media, y en ella no hay separación de poderes. El rey ostenta el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Consulta. ¿Se te viene a la cabeza alguna iglesia monárquica absoluta? Sí. Mira, está mi sobrino más chiquitito. Cerré la puerta, no sé si lo llegan a ver. Chao, hermoso. Nos vemos. Y pasás nomás, Iván. Chao, hermoso. Chao, chao. ¿Ustedes estaban escuchando esta escena? Chao. Chao. Perdón, se corta esta parte, ¿sí? Familia, ¿conocen alguna monarquía, una iglesia monárquica absoluta? O por ejemplo, tenemos acá que la monarquía de Gran Bretaña es constitucional, ¿no? La que estamos viendo de Crown, que yo les mencionaba en la serie. Y en este régimen el rey ostenta el poder ejecutivo, pero no el legislativo. Este último es llevado a cabo por una Cámara de Representantes elegidos normalmente por los ciudadanos. Básicamente, la monarquía constitucional es la evolución de la monarquía absoluta ante las presiones del pueblo o de sectores de influencia, demandando una mayor apertura de derechos y libertades. Por ejemplo, ¿a ustedes se les ocurre también alguna que otra iglesia formaron parte, o ustedes mismos eran una iglesia monárquica constitucional? Y la tercera monarquía es parlamentaria. En ella se dice que el rey reina, pero no gobierna. Esto ocurre porque ninguno de los poderes del Estado recae en el monarca. Es decir, el poder judicial, legislativo y ejecutivo son totalmente independientes de la corona. Además, en la práctica deberían ser independientes entre sí, pero esto es más que cuestionable. Y miren, yo acá hice al menos lo que busqué un poquito, pensé, y a ver si ustedes los comparten, le agregarían algo o le sacarían algo. La iglesia monárquica absoluta es la que siempre tiene la palabra de Dios. ¿Ustedes conocen algún lugar, algún grupo que por ahí es como que siempre tienen esa palabra de Dios, pero no como algo cotidiano, sino como algo mega poderoso y mega ostentoso y mega monárquico, el que siempre te ora? Vieron que hay gente que si no te oran esas personas, vos nada, no sé, no podés recibir de Dios si esa persona, ese profeta o ese apóstol o ese pastor te ora. Y el que le hace todo, el que lo hace todo y todos se lo permiten. Si lo cuestionás, está equivocado. ¿Les pasó o formaron parte alguna vez de alguna iglesia así? Yo creo que formé parte de todas, ¿eh? Ya, porque no puede ser, Adri, y a todos, que la iglesia es como una mezcla de todos estos tipos de monarquía. Sí, tal cual. Hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Me parece que sí. Puede ser que en algunas predomine algún tipo de monarquía, pero hay, como en todo, ¿no? Siempre predomina algo, pero somos una mezcla, me parece, de esto. ¿Qué opinas? Creo que en las tres hay un común denominador creo que en las tres hay un común denominador que tiene que ver con la necesidad de tener rey, ¿no? Más allá de dónde está el poder puede estar como en la parlamentaria, como en la absoluta el poder está totalmente resumido en el rey. El rey es todo. En la parlamentaria el rey solamente es una figura, pero en las tres, en la constitucional puede ser otra donde se mezclan ahí los poderes, pero en las tres hay una necesidad de que el pueblo tenga rey, ¿no? Y hasta tal punto que gastan fortunas por mantener esa necesidad latente, ¿no? Y se consume mucho todo lo que tiene que ver con esa necesidad.
y creo que a nosotros también nos puede llegar a pasar como iglesia de la necesidad de tener un rey monárquico, un rey que tenga la razón de todo, que lo podamos observar, no decir una necesidad de tener un pastor que cumpla todas esas funciones, ¿no? Claro, y Como además, decíamos hace visto ratito, visto desde el lado del rey, desde mi opinión, el hecho de tener el poder lo lleva a, digamos, camaleonarse, digamos, o sea, desea un poder absoluto, pero si no lo puede obtener, comienza a fluctuar alrededor de cualquier cosa con tal de mantener, de estar ahí. O sea, que el poder sea suyo, no importa cómo, más atenuado, menos atenuado, pero siempre tiene que ser el que está arriba, aunque haya un parlamento, aunque haya una constitución o aunque no haya nada. Esa ambición, ese deseo de poder o al ser subyugado por el poder, lo lleva a no tener una postura, ¿cierto? De pronto. Es como que de repente es un monarca absoluto y pasan los años y se está convirtiendo en un monarca constitucional, ¿no es cierto? Hasta que desbarranca y termina siendo parlamentario. Pero, O al revés, ¿no? O al revés. Claro, va creciendo, entonces viene de parlamentario y termina en absoluto, claro. Y justo en la serie de The Crown se puede ver cómo la reina Isabel, no sé, de repente cuando había amenazas a la corona, cómo terminaba ahí, si bien hacían de todo para mantener la corona, para mantener la monarquía. No importaba si la reina Isabel, van a ver en distintos momentos de la serie, cómo ella, aunque piensa otra cosa, cómo ella, aunque cree que tiene que hacer otra cosa, todo lo que le dicen, lo que debe hacer, ella termina cediendo. Termina haciendo lo que los demás le dicen porque no es importante que ella, hay cosas que pasan que le dicen, no es importante que vos estudies, no es importante que vos pienses, vos solamente tenés que estar callada, ahí paradita, con una sonrisa y nada más. Cosas así le dicen, porque cuando la reina Isabel asume la corona, era muy joven y se dio cuenta que no sabía nada. Y ella como que quería estudiar, pero no, la madre le da todo un discurso de por qué ella solamente tiene que ser una imagen, algo, y saben que utilizan muchas veces la palabra algo inalcanzable, como y que la gente necesitaba ver en la familia monárquica algo imposible de llegar, como para que ellos intenten ser, la gente intente ser cada vez mejor, intente llegar a eso, aunque nunca van a llegar. Entonces, para hacer todo eso tenían que invertir un montón de dinero para mantener a la monarquía, a la familia monárquica, un montón de dinero y los lujos que todos ellos tienen. Es interesante lo que ustedes dicen porque se ve también en la serie y lamentablemente si lo llevamos a la iglesia también podemos ver. Está el tipo de iglesia monárquica absoluta, constitucional y parlamentaria. ¿Sí? ¿Y sabes lo que pensaba, Pablo? Que uno en la Biblia puede justificar cualquiera de estas tres formas de gobierno. Sí. Es decir, la Biblia te permite encontrar un justificativo en Moisés, por ejemplo, en lo absoluto. Entonces yo puedo convertirme en un pastor absolutista, monárquico absolutista, y te puedo decir 50 o 100 versículos bíblicos que me justificarían mis acciones. ¿Está bien? Desde estar sujetos a las autoridades hasta, no sé, vos como pastor, Dios te dio un pueblo al cual te va a pedir cuenta de ese pueblo, entonces todo el absolutismo puede estar justificado. Lo constitucional y lo parlamentario también, hasta Jesús. Después de Jesús, bueno, John Stott en el libro Sermón del Monte lo llama contracultura, ¿no? Es decir, aparece otra cosa totalmente diferente, una fuerza que destruye la monarquía y lo vuelve comunidad, ¿no? Pero
lo que quiero decir es que la gran mayoría de los líderes cristianos evangélicos absolutistas o monárquicos en general, cualquiera de estas tres opciones, podrían darte muchos versículos bíblicos que justifiquen sus acciones. Hasta te dirían que es bíblico, que vos no le podés discutir al pastor, que el pastor es el que está más cerca de Dios, etcétera, 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 ¿no? Que tiene que vivir bien, ¿no? Que tiene que vivir bien, mucho, mucho mejor que todo el resto, etcétera, etcétera. Saben, familia, siempre que me plantean cosas así, Adri, me acuerdo de una regla hermenéutica que dice que para tener una doctrina tenemos que tener en cuenta la revelación completa. Y la gente que sostiene estas doctrinas que, por ejemplo, vos mencionabas, Adrián, estoy completamente seguro y es obvio a la luz de lo que estamos conversando, lo que venimos conversando en CORE, que no tienen en cuenta la revelación completa de la Biblia. Se quedan solamente con ciertos lugares, con ciertos personajes y con ciertos versículos, pero no lo llevan a Jesús y a la revelación en general, la Biblia completa. Si esa gente lo llevaría a comparar lo que sostienen con todo, porque lo que nos van a decir no va a ser mentira, está en la Biblia, pero no puedo yo generar o establecer una doctrina sin tener en cuenta toda la Biblia completa. Si lo hago, estoy cometiendo un error, estoy mintiendo, no estoy contando Y solo una parte. Y mira, si pensamos en la logística del Evangelio, era muy fácil destruir al pueblo de Israel si vos destruías a sus autoridades. De hecho, cuando el pueblo de Dios pasa sus peores momentos es porque no tenían profeta, no tenían rey, estaban desorientados. Es decir, era muy fácil. Un pueblo venía, tomaba prisionero a los profetas y lo dejaba sin palabra. Entonces era muy fácil destruir a una iglesia, es muy fácil destruir una iglesia monárquica. En cambio, una iglesia comunitaria no, porque el poder se desparrama. Es decir, tendrías que matar a todos, porque aún donde hayan dos reunidos en el nombre de Jesús, ya ahí hay iglesia, ¿no? Así que no importa que mates al pastor, la comunidad tiene que seguir adelante, ¿no? Es que, Claro, y eso, perdón, se ve reflejado también en el pueblo de Inglaterra. Lo sé por conocimiento de causa, mi familia viene toda de allá, y para el inglés hoy en día, 2021, para el inglés, el rey es la representación física de Dios. A ese punto llegan. Tiene que existir el rey o la reina, porque no es el representante, es el Dios de carne y hueso en la tierra. Y es lo que a muchos cristianos les pasa con respecto al pastor. O sea, la comunicación, y uno critica quizás al catolicismo, pero los evangélicos, cristianos evangélicos, hacen exactamente lo mismo en muchos casos. Si no es palabra del pastor, el resto no tiene autoridad. O sea, Dios hace hablar un burro, pero no, tiene que ser el pastor. Entonces, funciona de esa manera también en el pueblo de Inglaterra. La reina tiene que estar, si no está la reina, ellos no sabrían qué hacer. Se irían a otra iglesia, ¿entendés? claro, sí. Miren, familia, hasta acá ustedes, porque estuvo hablando ahí, Jorge, ¿no? Saben que no los veo a ustedes, veo solo la pantalla completa. Jorge y Adri, ¿los demás les gustaría aportar algo, decir algo, pregunta, alguna reflexión, algo que lo que venimos conversando? Yo me acordaba de, una vez leí a un teólogo llamado Severino Croato, no sé si alguno lo conoce, y él habla del peligro del concordismo, que es justamente esto. Él dice el peligro de la iglesia evangélica del concordismo porque tomamos algo que pasó en la Biblia, un evento X, y pensamos que solamente eso tiene que ser así, y no lo tomamos de forma completa. Y él habla que en sí la iglesia evangélica tiene mucho concordismo, si no es que interpretamos la Biblia en general, sino que tomamos ciertos pasajes y hacemos como una verdad de eso. Sí, es cierto, eso también. Es verdad. Y por eso hicimos tantas cosas que después decimos,
qué garrón. Porque, por ejemplo, cuando conversamos sobre estos temas, es como que uno también se hace cargo, ¿no? Yo también hacía esas cuestiones. Yo también creo que he sido monarca. Oh. He sido algunas veces y muchas veces un monarca de aquellos. Y gracias a Dios, yo, ¿sabe, familia? Les comparto esto que pensaba. Creo que Cor un poco considera que no vamos por el lado de una institución o por el lado de una iglesia monárquica. Intentamos no ser así, ¿no? Y somos conscientes y lo sabemos. Y una razón por la cual dije, voy a conversar esto con ustedes es porque creo que ustedes que estamos yendo por buen camino, porque fíjense en cómo ustedes se dan cuenta de algunas cuestiones, de algunos puntos y cómo comparan la Biblia y eso. Y eso me recontra alegra, porque quiere decir que no estábamos solo esperando de alguien que venga a traernos alguna revelación. Por ejemplo, yo no conozco el autor que mencionó acá, ahora no le puedo ver el nombre, perdóname, que recién mencionó un autor. eh, y en otros lugares, por ejemplo, yo en un momento había invitado a un amigo a que vayamos a hacer un taller eh, sobre la muerte, sobre el duelo, así, y él se lo compartió a su pastor, y el pastor le dijo, no, mejor hacerlo en tal lugar, que es un lugar que él conocía y que a él le generaba tranquilidad, ¿no? Y al final no lo hizo tampoco en el otro lugar. Y digo, oh, qué garrón, ¿no? En cambio ustedes, en cambio Cor, esto lo practica y no digo que somos unos grosos, porque todo el tiempo estamos intentando mejorar y estamos buscando no tener contradicciones y estamos buscando ser como Jesús. Pero quería decir eso, que vas por buen camino, lo estás intentando y eso está bien y está buenísimo y creo que Dios se agrada de eso. A veces sostenemos una iglesia monárquica o sostenemos una institución por el hecho de pensar que sosteniéndolo vamos a expandir el reino de Dios. Quizás habrá funcionado, no lo sé, porque el que lo hace y hace algo para que más personas conozcan a Dios y disfrutemos de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de los amigos, de la comunidad, buenísimo. Pero creo que en estos tiempos necesitamos al corrernos de una iglesia monárquica para poder ser la iglesia que Jesús pensó. Y pensando ¿cuál sería el contrapunto de una iglesia monárquica? ¿Ustedes cuáles creen que puede ser? Donde todos somos iguales. Sí, La comunidad. exacto. Yo lo definí con esa palabra. Yo lo definí con la palabra comunidad. Jesús pensó que seamos comunidad. ¿Sí? Jesús pensó que seamos comunidad. Y vos decís, ya lo sabemos. Me voy a ver de Crown. Pero es así de básico, pero así también de complejo, quizás. Porque estamos continuamente intentando aprender a ser comunidad. Y hoy en día creo que cada vez son más las personas que están reflexionando sobre lo institucional o sobre lo monárquico y están pensando mucho más en la comunidad, están pensando mucho más en el tema de la amistad, en amar, en el no juzgar, en el de corrernos y no pensarnos nosotros que somos Jesús o Dios o el Espíritu Santo, sino que somos ese amigo que necesitan esas personas en nuestras iglesias o en nuestras comunidades. Eh, yo estuve leyendo esto y son unos versículos que no los vamos a ahondar mucho porque los conocemos, pero quiero sacar de estos versículos que vamos a leer unas características que creo que tiene que tener que una iglesia, una comunidad, ¿sí? Que va a ser lo contrario. Por ejemplo, Adri recién mencionó una, y bueno, y Luisa nos dijo lo de comunidad. Leemos esto, alguien podría
leer esta escena en la que Jesús le lava los pies. No vamos a ir por el lado de la humildad ni nada de eso, sino que me gustaría sacar una característica que creo que es fundamental para que hagamos comunidad. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Esta historia la conocen, ¿no? Cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos. Y yo creo que una comunidad es quien toma la toalla, se la ata a la cintura y se pone a servir. Así dicho bien argentino, comunidad es quien se pone a laburar por sus amigos. Comunidad, ¿saben cómo me imagino la situación? Capaz que no fue así, pero me imagino Dios sabiendo que ya se iba a ir, que ya iba a dejar a sus amigos y que quería dejar bien en claro cómo continuar, dejar bien en claro cuál es el reino que él vino a establecer. Me lo imagino a Jesús como, bueno, a ver, vamos, se ató la toalla a la cintura, agarró el fuentón, cargó agua y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Como algo que pienso, comunidades, ¿acaso no nos impactan las vidas que agarran y sin decir, sin que nosotros lo pidamos, hagan algo por nosotros, ¿no? Qué bien que nos hace cuando una persona de la nada hace algo bueno por nosotros, algo que estábamos quizás necesitando, una recomendación, algún trabajo, o un obsequio, o un abrazo, ¿no? O una mirada, el hecho de estar al lado, el hecho de La tu oración. mensaje, sí, también. Son cosas que yo siento como que me hago cargo, ¿entendés? Es como que, para Luisa, para que me ato la toalla en la cintura, dale, vamos. Hoy no te podemos ayudar a mudarte, a cargar las valijas, y eso estamos a la distancia, pero creo que todo Cor, por ejemplo, se ató la toalla a la cintura y está orando por Luisa, y está pensando en Luisa para que todo este proceso que ella con Valentina nos compartió su vida, los pueda salir victoriosa, ¿viste? Ganadora, ahí como más fuerte que nunca. Y yo creo que una comunidad, creo que lo compartimos, ¿no? Es esa que agarra la toalla y vamos a lavar los pies. Pero no literalmente. A mí una vez me lavaron los pies en una iglesia. Igual se ve que, que la persona, la que era la líder en el grupo de adolescentes, ella nos avisó igual con anticipación. Cuestión que uno se lave los piecitos, se corte las uñas de los pies. Cosa de que no tener que lavar cualquier pie. Nos puso unas cremitas, todo lindísimo. No va hacia la literalidad, sino de agarrar, ceñirte la toalla y servir, laburar por tus amigos. Y de esta situación que recién leímos, miren, siguen unos versículos. ¿Quién lo podría leer, por favor? Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Familia, ustedes siguiendo esto de la iglesia monárquica y la comunidad y eso, ¿por qué piensan que Pedro respondió de esta manera a Jesús? ¿Qué pensaba Pedro que salió con esta respuesta a Jesús, que le estaba lavando los pies a todos? Cuando llega él, no, vos, Jesús, ¿me vas a lavar los pies a mí? No. ¿No les hace acordar quizás a iglesias, a situaciones de iglesias, quizás nosotros mismos también? Es como, ¿vos a mí? Creo que lo veía como rey, ¿no? Al verlo como rey, a Jesús, no podría
ser lavado por el rey. Tenía que verlo como amigo para poder ser lavado. Claro, y es una visión que Pedro difícilmente pudiera haber tenido, porque vivía en una sociedad donde era básicamente monárquica, había emperadores, había incluso el judaísmo era monárquico. Entonces, ¿cómo iba a verlo él a Jesús considerándolo rey como un amigo? Para ser amigo de él, Pedro tendría que haber sido rey también, y no le entraba en la cabecita que Jesús era el amigo, no era el rey. Porque él no quería ser rey, ¿cierto? Entonces pasa por esa visión, esa óptica también del lado de Pedro, donde, ¿cómo? Claro, él es rey, ¿y cómo me va a lavar los pies a mí que yo no le llego ni a la altura de la suela? Y no es no es menospreciarse a sí mismo, sino que era lo que conocían en la época. Conocían emperadores y vasallos, conocían reyes y súbditos, y él no era ni rey ni emperador, entonces era súbdito y vasallo. Y no podía el que él consideraba rey, y lo consideró por bastante tiempo, el que él consideraba rey, que venga a hacer algún acto que debían hacer los vasallos. Y esta situación que estamos mencionando, yo la sigo viendo hoy en día quizás, en donde el integrante de una iglesia ubica en un lugar de superior, de rey, a determinadas personas que ocupan algún rol en una iglesia, ¿no? Donde solamente se puede dirigir a determinada persona o esa persona puede tener un detalle con otro, pero no con todos. Eh, por eso me quedaba con esta situación en la que hoy creo que hay muchos Pedros todavía en las iglesias que ponen en un lugar a pastores o a líderes o a apóstoles o a profetas, en un lugar que vos decís, amigo, somos todos iguales, somos una comunidad. Y de esto sacaba algunos pensamientos. No, y también sabes lo que pensaba, Pablo, que el lavamiento de las manos o la suciedad en general en la mesa era inmundicia para el judío. Es decir, ellos debían lavarse las manos antes de tocar el pan. Era parte del rito, no solamente por buena educación o por salud, sino era una experiencia espiritual, porque no podían llegar a tomar contacto de los alimentos con las manos sucias, ni con los pies tampoco, porque era inmundo. Entonces, cuando Jesús lava los pies, es una clara señal de que Jesús venía a limpiar lo inmundo. Como rey, era el rey el que venía a limpiar lo inmundo. Lo increíble es que después Jesús dice, bueno, hagan ustedes esto entre ustedes. Que eso es lo que nos transforma en comunidad, ¿no? Es cuando no solamente tengo a Jesús que perdona mis pecados, sino que yo tengo también la autoridad de Jesús para que en el amor podamos cubrir los pecados de nosotros, ¿no? Que es el mismísimo Pedro el que escribe eso en su carta, que dice, tener sumo amor, que el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Es decir, por eso Jesús dice, no solamente les voy a lavar los pies yo a ustedes, sino que quiero que hagan entre ustedes esto, ¿no? Sí. ¿Alguien me va a decir algo? Yo de esto que sacaba es el permitir también que los demás nos limpien nuestras inmundicias, ¿no? Que a veces nos cuesta horrores, porque, no sé, a mí al menos me cuesta contar mis cosas o confiar mis cosas. Me cuesta un montón eso, pero cada vez que lo hago, recibo que alguien limpia mi inmundicia, ¿no? Como decía recién Adri, recibo esa ayuda. Y aparte de recibir lo que esas personas hacen por mí, es como que recibo una libertad que después también necesitas compartirla y terminas ayudando a otras personas por eso que vos permitiste que otras personas limpien en tu vida. Y creo que una comunidad que Jesús pensó es la que no teme plantear esto. La reina de Inglaterra no podría plantear cuando ella está mal, no puede expresar sus emociones, no puede expresar sus sentimientos, no lo puede hacer. Una iglesia monárquica también indirectamente
no nos permite muchas veces expresar lo que nos pasa, porque nos juzgan, porque está mal, porque perdés autoridad, porque no sos espiritual, porque si te pasan las cosas cotidianas que le pasa a todo el mundo, vos estás mal, no estás orando, no estás ayunando, no estás haciendo esto, no estás haciendo lo otro. Y en realidad quizás para eso es lo que nos vino a plantear Jesús, atarte la toalla y andar a lavarle los pies y las manos a tu amigo, a tu comunidad. Y eso hace que también nosotros podamos después atarnos la toalla y a ir y lavarle las manos y los pies a nuestros amigos, ir y trabajar para ellos, servir para ellos, servirlos. Creo que tiene que ver más la comunidad con esto, como Jesús lo pensó, que una iglesia monárquica. Creo que Jesús pensó una comunidad de no adulaciones y sí de servicio genuino. No hay necesidad de exaltar a nadie en este tiempo. Sí hay necesidad de servirnos entre todos. Y creo que todavía nos falta, quizás, en general a la iglesia, dejar de adular a ciertos grupos o a ciertas personas que, o sea, no está mal el hecho de admirar y yo admiro a gente, pero digo, de darle una completa autoridad a determinadas personas por el rol que cumplen, me parece un poco peligroso, no me parece saludable, y yo creo que una comunidad es... ¿saben por qué también ponía esto? Perdón, que me estaba acordando. Porque muchas veces todo lo que hacemos, lo hacemos por quien nos dijo que lo hagamos. Por ese pastor o por ese líder que nos dijo, hace esto, hace lo otro, y lo hacemos para la aprobación de ellos. Como que todos en la serie, en determinada forma, también buscan la aprobación de la reina. Y si la reina no la aprobaba, no iba a ser muy bien visto. Y creo que en la iglesia también ocurre eso. Hacemos por el hecho de que nos adulen. Quizás no es para adular a otros, pero sí para que nos adulen a nosotros. Sí para ponernos la corona a nosotros. Y no es así una comunidad. Una comunidad creo que es la que deja las adulaciones hacia sí mismo, hacia otros, y sirve genuinamente y ama genuinamente. Y no hay necesidad de exaltar a nadie, ni de exaltarnos a nosotros. Creo que tenemos que ser una comunidad que sirva por esencia, que ame por esencia y que entregue por esencia. En la comunidad nos servimos, nos amamos y, ¿cómo termina? Les pregunto porque justo me tapa acá algo en la pantalla. Y nos respetamos todos por igual. Exacto, exacto. Y me parece que esto como que nos hace es por esencia. ¿Sí, familia? Servimos por esencia, amamos por esencia, ¿sí? No como algo mecánico porque creemos que se debe hacer así porque Jesús es porque no sé, me nace hacerlo. Me gustaría servir un café a alguien o hacerles unos mates a alguien porque los quiero hacer sentir bien. Digo estas tonterías quizás a otras cosas que son más personales y más privadas entre amigos y entre comunidad, ¿sí? Seamos una comunidad que sirva por esencia, que ame por esencia y que entregue por esencia. En la comunidad nos servimos, nos amamos y nos respetamos todos por igual. ¿Sí, familia? Yo quería compartirles esto y me encantaría escuchar sus conclusiones también. No sé si sigo grabando o lo termino acá, Adri. No, está bien, podemos cerrarlo. Conclusiones, familia. ¿Qué piensan? ¿Qué aporte que le gustaría dar? Yo, pensando en todo lo que nos hablabas, Pablo, me acordaba del proceso de dejar esta necesidad de tener una autoridad a la cual yo buscar respuestas, ¿no? Como pasar eso como la persona de Dios en la tierra, ¿no? Bueno, entendí, bueno, todos tenemos algo de parte del Señor para compartir con el otro. Lo fui aprendiendo. Cuando entiendo que comunidad es compartir con el otro, servir al otro, como estamos cerrando ahora,
decía, bueno, yo quiero hacerlo, ¿no? Esto de ayudar al otro, compartir con el otro, pero no me sale. Era algo que siempre lo conversábamos nosotros. No nacía de mí y nunca lo había visto. Es como que siempre uno sirve al líder, uno sirve al pastor, pero no entre hermanos. Es algo raro, ¿no? Es algo raro de ver, o que los pastores sirvan a un hermano de la iglesia. Entonces comencé yo a obligarme a practicarlo, porque muchas veces no nace de uno, y yo estaba esperando el momento en que naciera de mí, en tener un detalle con el otro, el llamar a alguien, el mandarle un mensaje, no sé, estar en un mismo lugar y una pavada, no sé, lavarle la taza a alguien, con pavaditas. Creo que eso también, esa esencia, se construye. Muchas veces no somos de esa manera, pero qué lindo entender, bueno, nosotros lo podemos hacer. Eso para mí fue importante, porque yo esperaba el día que naciera de mí, ayudar a otro, mandar un mensaje, era una palabra, pero bueno, creo que también el esfuerzo en hacerlo. Sí, sí, gracias por compartirlo, porque también me da como de valiente decir, che, a mí no me nací a servir a otros. Está buenísimo que lo digas, me encantó. Y recomparto lo que recién decías, se desarrolla, ¿no? A veces no nos enseñaron esto, y nosotros replicamos otras cosas para mantener lo que nos habían enseñado. Pero qué bueno que es Dios, que de alguna u otra manera alguien nos fue influencia para entender, che, no era tan monárquica la cosa, era algo más sencillo, un poco complejo, sí, pero me hace mucho bien, me hace mejor. ¿Viste? Es como, yo cuando pienso en comunidad, en la iglesia, eso, no sé, tengo como esa sensación, ¿viste? Yo soy flaquito, cabezón, estoy bastante proporcionado, pero siento como, viste, que por dentro es una expansión, algo como que te hace algo grosso, ¿entendés? Y es algo que se desarrolla, me parece. Y así que, como decía hace un ratito, Tati, ¿no? Sí. Vamos por buen camino, me parece. Yo opino que la salvación de nosotros está precisamente en la comunidad. Me hace pensar a mí como los animales cuando andan en manada y alguien los ataca. Si cada uno fuera por su lugar, son más sensibles a que les pase algo. Pero cuando están todos juntos, ese se hace como la fortaleza. Yo pienso, o en mi mente siempre como que pienso en eso, que por más que yo sea débil o que tenga errores o lo que sea, si yo los comparto con la comunidad, se vuelve como una fortaleza y yo los puedo superar, no porque me hago más fuerte, sino porque entre todos somos más fuertes. Que se siente bien estar en una comunidad que a mí me pasa algo y nos pasa a todos. Entonces es muy bonito. No es fácil, pero bonito. Sobre todo cuando uno necesita algo, no es fácil pedir, mire, estoy en esta circunstancia, porque muchas veces uno no quiere mostrarle a otra persona su vulnerabilidad o sus problemas o lo que sea, pero hay momentos en los que también es un regalo para la comunidad el hecho que uno